Hoy vamos a terminar, bueno, la semana que viene vamos a terminar, todavía toca Reyes, entonces estaremos hablando un poco del sentido, del centro, del propósito, de todo lo que celebramos tanto en esta fecha como los 365 días del año. Tenemos con nosotros también al pastor Víctor Troya. Bienvenido, Víctor. Está aquí en tiempo también del seminario, ¿no? Y bueno, pastor en Badajoz, en Vallecas, y bueno, una alegría tenerte. Gina, ya es tercera vez, nuestros amigos chilenos, ya quinta, cuarta, ¿no? Ya somos de casa también. Pues, querida familia de Algo Norte, en Navidad celebramos mucho más que el nacimiento, ahí está, mucho más que el nacimiento de un bebé. Celebramos que el Dios que es fiel a su promesa, o sea, a lo que Él prometió. Él es fiel a su palabra. Dios es fiel. No es fiel a lo que yo creo que Dios debería ser. Él es fiel a lo que Él ya ha revelado. Él es fiel y cumple. Entonces, celebramos en esta fecha que el Dios, que es fiel a sus promesas, ha entrado en nuestra historia para reinar de una forma totalmente diferente a lo que el ser humano en su condición egoísta haría. Él lo hace con amor humilde, con justicia redentora. Redentora, ¿qué significa esto? Que no desprecia a lo que el ser humano desprecia. Nosotros elegimos qué apreciar, qué validar, qué es valioso, y despreciamos lo pequeño, lo que consideramos insignificante. La justicia de Dios no es así. La justicia de Dios mira todo y quiere redimir, rescatar, restaurar absolutamente a todo ser humano. Y qué alegría, qué buena noticia para mí es esto. Nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús como el Hijo de Dios, tenemos algunas doctrinas fundamentales de nuestra fe. Y una de ellas, varias de ellas, tienen que ver con Jesús, con el Hijo de Dios, con el Cristo que celebramos en Navidad. Y entre ellas, una que es muy importante para nuestra fe, es que para nosotros Jesús, estoy enredando aquí, Jesús es totalmente Dios y totalmente ser humano, hombre. No hay un conflicto entre sus naturalezas. Él es divino totalmente y totalmente humano. La Biblia nos revela esto de aquí. Entonces, algunos a lo largo de la historia han cuestionado esta verdad bíblica. La Biblia nos dice esto claramente. Ya hablaremos un pelín sobre esto. A lo largo de la historia, por ejemplo, más actualmente tenemos grupos como los Testigos de Jehová que niegan que Jesús es el Dios verdadero. Tenemos en el siglo IV, después de Cristo, por ejemplo, a un personaje llamado Arrio, de ahí viene el arrianismo, que decía que Jesús es un ser creado por Dios. Nosotros entendemos que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es eterno. Es coeterno con el Dios Padre y el Espíritu Santo. Los tres son eternos, ninguno creó al otro. Son Dios, Dios no tiene origen ni fin. Entonces, el Hijo es eterno. Otra cosa es que después se encarnó y entró en la historia. Pero Él ya existía antes. El Hijo siempre ha existido. Hoy hablaremos a partir de Juan un poquito de esto. Y en tiempo de los apóstoles, muchos de ellos que escribieron las Escrituras, había un grupo que se llamaban los gnósticos. Y entre algunas cosas que su pensamiento decía, algunos de ellos creían que Jesús no era totalmente humano. Porque la materia la definían como mala. Esto venía de los griegos, ¿no? De Platón y toda esta gente que decía que lo espiritual, lo inmaterial, es lo puro. Lo material, lo corruptible, es malo. La Biblia no nos dice esto. Dios creó todo el ser humano y dijo esto es bueno, en gran manera. O sea, lo material es bueno, no es malo. Pero esta gente creía que lo material era malo, estos griegos, estos gnósticos, entonces decían que Jesús no podría haberse encarnado, porque la materia es mala. Él solo era espíritu. Distintos movimientos
que atacan a la persona de Jesús, a la persona del Cristo. Y el apóstol Juan, coge tu Biblia y ve al Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, especialmente estará escribiendo todo el Evangelio de Juan, argumentando y explicando que Jesús sí es Dios, refutando a este grupo que estaba causando un poquito de problema en aquella época. Nosotros, el año pasado y más atrás, estuvimos estudiando el Evangelio de Marcos. Marcos y tanto Mateo y Lucas, se le llaman los tres sinópticos, nos hablan mucho del ministerio, la vida de Jesús, describen a Jesús. El apóstol Juan va un poco diferente. Él va a mostrar a Jesús como Dios, como el Dios verdadero. Jesús es Dios mismo, nos dirá Juan, eterno y preexistente. Antes de la existencia del mundo, Él ya era preexistente. Una palabra muy interesante. Jesús, el Hijo de Dios, Cristo es, repítelo, no te escuché, Carlos, preexistente. Mira, cuando digo Carlos ya voy a 3 personas. Nos ahorramos. Jesús es, antes de la existencia, Él ya era. Jesús ya era. Vale. Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Hoy nos centraremos aquí. Pero bueno, si yo digo la palabra Grinch, ¿qué se te viene a la mente? Monstruo verde, ya tenemos 2 palabras. ¿Qué otra cosa se te viene a la mente? Cuando digo el Grinch, el villano de la Navidad, ¿no? No quería la Navidad. Sara, ¿se te viene algo a la mente? Milena, amargado. Bueno, hemos dicho verde, que odia la Navidad, amargado, no, feo, podríamos también decir. Hay palabras que a partir de una palabra, hay ideas que se te vienen a la cabeza. Y si digo la palabra mesa, un poco más fácil. Si digo la palabra mesa, ¿qué se te viene a la mente? Comida, soporte, comunión, reunión, patatas, ¿han dicho? Madera. ¿No? Se nos vienen muchas cosas, ¿no? Si ya se te viene una imagen, quizá, una mesa en específico, la de tu comedor, quizá alguna de tu infancia especial donde la familia se reunía, reconoces ideas, reconoces funciones a partir, fíjate, de 4 letras. Mesa. 2 sílabas. Todas las ideas, imágenes y experiencias que se te viene a la mente por una palabra. Una imagen mental. O sea, las palabras no son meros sonidos. No son meros sonidos sin significado. Cada palabra que estoy diciendo y de nuestro vocabulario representa algo. Si digo amor, si digo rabia, si digo 1996, quizás se te viene algo a la mente. No sé, aquí hay otros 2000 y pocos, ¿no? Más jóvenes. Cada palabra representa algo, una idea, un objeto, una experiencia, una situación. Y cuando escuchamos o leemos una palabra, nuestra mente no se queda en el sonido, sino que va a todo este significado que encontramos. Por eso decimos que las palabras son la externalización de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Sacan hacia afuera lo que pensamos, creemos y valoramos. A veces un no representa saca fuera, hace verbal mucho de tu pensamiento, que estás en contra de esto, de lo otro, de lo cual, te indignas frente a esto, y dices no. Y con un no estás diciendo que no estás de acuerdo con muchas cosas. Fíjate, las palabras externalizan nuestra forma de pensar, nuestra mente. Si digo el nombre, los más futboleros, Negreira, algunos ya se están riendo, no tenemos a Osvaldo aquí, el árbitro ¿no? Que ha vendido un montón de partidos y cosas al Barcelona, que está siendo juzgado, ¿no? Quizá algunos representan odio, representan indignación,
si menciono Simón Bolívar, quizás se te vienen cosas buenas o malas a la cabeza. Bad Bunny. Alguno ya está, ¿no? Tantos personajes. O si cito a un político específico. Gandhi, por ejemplo. ¿No? O algún político que lo tienes ahí con una cruz delante o que aprueba su trabajo. Se te viene una opinión, se te vendrán palabras a la mente y esas palabras representan tu forma de pensar, tus creencias, tus experiencias, tu criterio. Si dices la palabra te amo a alguien, ¿qué es lo que esa persona experimentará? Pasará por su cabeza. Si le dices, o cuando te han dicho, te amo, te sientes aceptada, quizás, te sientes reconocida, te das cuenta que hay un vínculo, un valor personal. Cuando externalizamos, por ejemplo, un te quiero, un te amo, eres importante para mí, tiene un efecto profundo en la vida. Una palabra puede fortalecer la mente, pero también podemos destruir. Podemos destruir. Nuestras palabras pueden ajustar o desajustar circunstancias. ¿Y a qué voy con estos ejemplos? ¿Qué entiendes cuando la propia Escritura dice que ella es la palabra de Dios? Pero pensando que una palabra es la externalización de mi forma de pensar, de mi pensamiento, de mi mente. Y si la palabra es de Dios, significa que la palabra es la externalización, la revelación de la mente de Dios, por decirlo de alguna manera. La externalización del pensamiento. Si quieres conocer a Dios, ¿cómo piensa Dios? Tienes que conocer su palabra. Tenemos ahí, ¿no? O la anterior. Eso. La revelación de quién es Dios, de la mente de Dios, de sus pensamientos. Cuando nosotros hablamos, comunicamos ideas, cuando Dios habla, la realidad responde. Es transformadora. Un te amo que Milena me dice, que le dice a alguien, transforma la realidad de una persona. Imagínate cuando Dios habla. Cuando es Dios que habla con poder. En Génesis 1:1. ¿Nos acordamos? ¿Tienes tu Biblia ahí? Dice, en el principio creó Dios. Dios actuó. Dios dijo, haya luz. Por su palabra, y por su palabra todo vino a existencia. Hubo luz. La palabra de Dios tiene poder para traer a existencia donde no hay nada. ¿Cuánto más nuestro corazón? Tus circunstancias, tu vida. Fíjate, en la Biblia la palabra de Dios no es información, conocimiento simplemente. Es acción. Es Dios hablando. Es Dios actuando. Dios promete vida. En Génesis 3:15. Promete que aplastará el poder del mal, la cabeza de la serpiente. Dios promete, su palabra dice eso. Y toda la historia se mueve hacia esa promesa. Ese es el poder de Dios. Sobre los siglos y reyes y reinados y poderes. Él lo lleva, conduce toda la historia para cumplir su promesa, como sucedió en la cruz. Por eso, mis hermanos, cuando Dios habla, Él está dirigiendo la historia. Él está dirigiendo la historia. El caos, a nuestro próximo ver, limitado, la poca distancia que conseguimos observar, ese caos, Dios lo está ordenando, lo está conduciendo. Lo roto comienza a sanar. Lo que te abruma ya no desespera tanto cuando el Señor toma las riendas. La muerte en la vida de aquellos que decidimos seguir a Jesús, la muerte ya no tiene la última palabra. No tiene poder
para castigarnos, para torturarnos, amedrentarnos. No tiene. En Cristo la muerte fue vencida y no tiene ese poder. Entonces, aquí está el asombro de la Navidad, de estas fiestas que celebramos. La palabra se hizo carne, nos dirá Juan. El hecho de que la palabra se hizo, la palabra de Dios, la mente del propio Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, no significa solo que Dios nos dio un mensaje, nos dictó un mensaje. Significa que Dios mismo entra en tu vida, en mi vida, en nuestra historia. Dios no se limitó a explicar la salvación desde el cielo. No escribió un manual y nos lo dio a través de los ángeles. No envió solo profetas. Dios vino a salvar y pagar un precio alto. La salvación no fue solo pensada en la mente de Dios, sino prometida, fue vivida. La salvación Dios la vivió, la derramó, caminó por nuestras calles, respiró nuestro aire contaminado, lloró nuestras lágrimas y cargó nuestro dolor, como acabamos de cantar. En Jesús, la misericordia, la palabra bonita, en Jesús la misericordia tiene rostro, es encarnada. La compasión deja de ser una idea abstracta y se vuelve toque, mirada, presencia. La misericordia se acerca al leproso, perdona al culpable, come con el rechazado y restaura al quebrantado. Dios no solo siente misericordia, la encarna en su carne, la vive en su carne. Jesús no solo, como nos decía Carlos, nos habla de luz. Él es la luz. En un mundo de tinieblas, confusión, pecado, injusticia, miedo, la luz no está gritando una señal a lo lejos que la vemos, ¿no? Anunciando que hay una luz allá lejos. No. La luz encarnada, se acerca a un mundo de tinieblas. No disminuye. No, tampoco nos ciega. No es una luz que ahora no podamos mirar. Sino que, como nos dice el Salmo 119, esta luz es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Es Cristo, que viene y se introduce en medio de tu tiniebla, de tu oscuridad. Revela entonces lo que está roto, pero también muestra por dónde caminar hacia la restauración. El Dios que hizo todas las cosas nació dentro de su propio mundo. Se introdujo en su propio mundo. El autor entró en la historia, el arquitecto caminó por su edificio. Entonces Navidad es la declaración más clara, mi hermano y mi hermana. Es la declaración más clara de que Dios no abandona su universo, su planeta Tierra, sino que lo ama demasiado como para dejarlo perdido. Cuando Dios habla, la realidad cambia, porque su palabra es poderosa. Cuando Dios habla, hay luz, hay transformación, hay vida. Produce vida. Y cuando Dios habló en Jesús, que es la mayor comunicación de Dios, Jesús es la mayor traducción que podemos tener de Dios, la historia da un giro definitivo. La historia de la humanidad da un giro definitivo. Y ahora sí, mira lo que nos dice Juan 1, versículo 1. ¿Qué es lo que dice? En el principio era la palabra. La siguiente. Tu traducción quizás ponga el verbo, también se puede traducir por verbo, pero vamos a estar utilizando palabra. El siguiente. Ahí. En el principio era la palabra. Segundito. El apóstol Juan es el que está escribiendo. Entonces Juan, nos recordamos quiénes eran los gnósticos, estos griegos un poco locos que decían que Jesús no podía ser hombre, ser humano, porque lo corpóreo es malo. Este pensamiento Juan está atacando diciendo, brother, yo viví con Jesús, yo reposé mi cabeza sobre su pecho, era de carne y hueso.
Jesús, ¿vale? Y Juan estará argumentando esto, el discípulo amado. Juan conecta su evangelio con Génesis, pero no está hablando del inicio, cuando nos dice en el principio, no está hablando de cuando Dios crea el universo. No se está refiriendo a esto. Al momento que dijo, haya luz, o creó el mundo. No se está refiriendo Juan a esto, sino se está refiriendo al siempre, a la eternidad. Exactamente. A la eternidad. Nos dice, en el principio, durante toda la eternidad, antes de la existencia, la preexistencia eterna, era la palabra. Antes de que existiera el tiempo, el espacio, la creación, la palabra ya era. No es un ser creado. La palabra de Dios no es un ser creado, comparte la naturaleza divina, porque solo Dios puede ser eterno. Mira lo que nos dice el mismo Juan, capítulo 8, versículo 58. De cierto, palabras de Jesús. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo era. ¿Yo? Wow. Jesús está diciendo esto. Antes de que Abraham, el gran patriarca, antes de que todo viniese a existencia, yo era. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siempre fue, siempre existió. Como dije antes, en un determinado momento se encarna, entra en la historia, pero el Hijo siempre existió. Así como el Dios Padre y el Espíritu Santo. Él precede a todo porque es eterno. Navidad entonces nos recuerda que Dios no llega tarde. Siempre está presente y activo en nuestra historia. Reconoces que Dios ya estaba obrando en tu vida antes que tú lo conocieras. Él ya estaba trabajando de tal manera para que en determinado momento tú lo pudieses conocer. O en tu caminar ya con Jesús, puedes reconocer que a veces, incluso aunque tú no quieras, aunque tú no estés haciendo tu parte, Dios sigue obrando. Mira lo que nos dice el salmista. David dice, Señor, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo. Maravillosas son tus obras. Tú me conocías incluso antes de ser concebida. Mi vida entonces no es un producto del azar, tu vida no es un producto del azar, sino una obra intencional de Dios, donde cada detalle de lo que eres tiene un propósito para Él, y es bello, precioso, para el que no puede hacer algo diferente a la belleza y la grandiosidad. Jeremías también nos dice 31:3, con amor eterno me has amado. El Señor nos dice, con amor eterno te he amado. Desde la eternidad yo ya pensaba en ti. Yo ya sabía quién tú ibas a ser, las necesidades que ibas a tener, amigo mío. Pero las preciosas maravillas y obras que haré contigo. Desde la eternidad del Señor nos ha amado. Si Dios me conoce y me ama desde antes de nacer, ¿cómo puedo confiar en Él entonces? ¿O por qué me cuesta? Creer que realmente Él tiene mi historia en sus manos, como nos dice el Salmo también. Dios tiene tu historia en su mano. Y creemos que nos estamos resbalando de su mano en tantas circunstancias. Y el Señor nos llama a conocer estas verdades para realmente poder amarlo, confiar. Hemos visto que Juan nos dice, en el principio, desde antes de todo, ya era la palabra. ¿Qué significa palabra? Hemos estado hablando un poco de esto. Cuando Juan llama a Jesús, porque la palabra, más adelante,
los versículos más adelante, Juan dirá que esta palabra es el Cristo. Entonces, siempre que leamos palabra, verbo, o en griego logos, que es un concepto también muy filosófico, siempre que escuchemos la palabra, el verbo, la palabra es Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Cuando Juan llama a Jesús la palabra, habla de la palabra que crea, que ordena, que salva y da vida. En el Antiguo Testamento Dios crea con sabiduría, con su palabra. Envía su palabra, la ley, para librarnos de nosotros mismos. Y su palabra permanece para siempre. ¿Quién es el que nos creó? ¿Quién es el que nos libra? ¿Quién es el que prometió estar con nosotros hasta el último día? La palabra, esto es Jesús. Son palabras del propio Cristo. Como hemos dicho, la palabra de Dios no solo comunica ideas, sino que transforma la realidad. Así hace Dios con su palabra. Crea esperanza, perdón y vida nueva. Dios nos va transformando progresivamente en la imagen de Cristo Jesús. Es una obra continua que el Señor está haciendo a través del Espíritu Santo y a través del tiempo con su palabra, conociendo a Jesús. Jesús va naciendo en mí progresivamente, mientras yo voy crucificando, clavando mi carne, mi vieja forma de vivir. Jesús bendecía abundantemente. Cuando conozco a Jesús, Él nace en mí. Mis obras pasan a bendecir abundantemente. La misericordia, la justicia, la compasión, la verdad, la rectitud, todo lo que es de nuestro Señor debe ir naciendo, dando fruto de Cristo en nuestra vida. ¿Cómo entonces mi vida está siendo derramada por los demás? Jesús derramó toda su vida, y si Él lo hizo, yo voy detrás de Él y hago lo mismo. Muero a mí mismo, como Él murió, para que Él crezca en mí. Entonces, ¿cómo mi vida está siendo derramada? Por los demás, por el prójimo, por el que tengo cerca mío. Después de este año, mirando para atrás, ¿me parezco más a Jesús o no? Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Con nuestros tropiezos, caídas, luchas, aparentes derrotas, el Señor va obrando. Y podemos reconocer en iglesia, siendo iglesia, su obrar en nosotros. El siguiente nos dice, la palabra, ¿cómo? Así vais despertando. La palabra, hombre, ahora sí me entero. Tu traducción también puede que ponga estaba, ¿no? Con Dios se la tienes allí. ¿Qué nos dice esta verdad? Fíjate todo lo que estamos sacando de un versículo, pero que es profundísimo. Y es el prólogo de todo este evangelio. Está resumiendo todo lo que va a ser dicho en el evangelio de Juan. La expresión nos muestra la íntima relación entre el Padre y el Hijo. O sea, nos dice, y la palabra y el Hijo era con Dios. Estaba juntamente con Dios, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Desde la eternidad los dos estaban frente a frente. Es lo que el texto quiere decir. Nos habla de igualdad. Nos habla de que uno no es subordinado al otro. Uno no busca supremacía sobre el otro. Tienen funciones, sí, pero son dos personas. El mismo Dios, en este caso dos personas, y el Espíritu Santo la tercera persona. Con distintas funciones, pero la misma divinidad. Uno no es más Dios que el otro. Los tres son el mismo Dios. ¿Es fácil de entender? A mí no. No, para nada. Para nada. ¿No? Pero el Señor nos llama a ir descubriéndola, a ir conociéndola. Y así estoy yo, día a día, intentando conocer mejor a mi Señor. Pero esta es la idea, una perfecta armonía. El verbo, la palabra, era con Dios. Estaba junto con Dios.
Y esta es la base de la Trinidad para nosotros creyentes. Pero bueno, ¿qué podemos sacar de esta parte, de este versículo? Así como el Padre e Hijo viven en perfecta comunión, sin roces, sin malentendidos, perfectos, ¿no? Así como ellos viven en esta perfecta comunión, Dios nos invita a vivir relaciones de unidad y reconciliación entre nosotros, porque así Él se reflejará. Cristo dice, por ejemplo, que el matrimonio, Pablo, es la mayor ilustración de la Trinidad. Cuando un hombre y una mujer se hacen una sola carne, ¿qué es lo que están reflejando? La propia unidad que hay en la Trinidad. Por ejemplo, entre Cristo también y su iglesia. También nos lo muestra. Ese continuo aprender, crecer, siendo uno. Siendo uno. Pero ¿qué sucede? Imagínate una orquesta, ¿no? Con varios instrumentos. ¿Qué pasa si todos los instrumentos tocan la misma melodía? Nos aburrimos. Pero hay distintas voces, uno a veces sube, el otro baja, ¿no? Hay una dinámica preciosa. Hay orden, hay un orden, hay posiciones, hay lugares, unos más atrás, otros más adelante, con sentido, hay un director, hay todo un funcionamiento para que haya una armonía preciosa en nuestros oídos. Pues la iglesia es algo así. El cuerpo de Cristo es algo así. Somos distintos miembros, con distintas funciones, ninguno más importante que el otro. El fagot no es menos importante que el primer violín, ¿o me equivoco? ¿No? Cada uno tiene su lugar, su momento, su función dentro de ese cuerpo que una orquesta. La iglesia no es diferente. Pero nos cuesta. Nos cuesta. Cada uno querer tener una función, descubrir dónde Dios nos quiere usar. Y pecamos en limitar que Dios me va a usar el domingo entre las 10 y la 1:30 de la tarde. Y creemos que Dios solo nos va a usar en este espacio. Y si ya hay músicos y ya hay gente con el desayuno, y si ya hay, pues no tengo nada que hacer. En esta iglesia no hay espacio. Después nos critican en Google. La reseña, ¿no? Estuvimos hablando esta mañana. No. La iglesia no es esto. ¿Dónde va a ser el principal lugar donde vas a poder servir con quién tú eres, con lo que tienes, con lo que el Señor te ha dado? De lunes a viernes a sábado. Ahí es especialmente donde cumplirás la misión de Dios. Aquí nos reunimos y ojalá aquí tengamos quehaceres para todos, para servir como voluntarios, para que esto funcione y tengamos un culto precioso al Señor. No a mis gustos. No una alabanza a mis gustos, no, una alabanza para el Señor. Pero quizás no. Entonces ahí está uno de los errores que cometemos, de cruzar los brazos porque el domingo no tengo nada que hacer. Pero mira, gracias a Dios, este año hemos empezado, por ejemplo, con la dinámica de los pequeños grupos. ¿Cuántos aquí ya han participado de uno? No solo ella. ¿Cuántos aquí al menos de un pequeño grupo? Que estamos con una vida con propósito. Hombre, ahí estamos. Uno de los principales motivos de esto, por ahora está una vez al mes, pero ¿cuál es el propósito? Para que en ese pequeño grupo, con unas 10 personas, 12 personas, tú delante del Señor puedas poner tus habilidades, puedas poner tu tiempo, tus oídos, para poder estar sirviéndonos los unos a los otros. Y vas a ver cómo Dios, en el Señor, vas a ir descubriendo cosas que el Dios quiere hacer a través de ti que no te imaginabas, pudiendo edificar a otras personas. Y así Dios va edificando su iglesia. No solo con predicadores, maestros, evangelistas, no solo con ellos. Ellos tienen una función más dentro del cuerpo.
pero Dios quiere usar a cada uno. Y si no puedes en los pequeños grupos, pues en tu trabajo, bendiciendo la vida, entendiendo tus horas de trabajo como cumplimiento de la misión, como un misionero de Dios en ese lugar, un vocero del Señor, que el Señor a través de ti quiere bendecir a cada familia de tu trabajo y que puedan conocer a Cristo Jesús, la palabra, el Dios de la Navidad. No nos distraigamos. Que este nuevo año que empieza, podemos agarrar el toro por delante y ver lo que Dios quiere hacer. No a través de los pastores, no a través de los responsables, a través de cada uno de nosotros. ¿Sueño con una iglesia grande? ¿Soñamos con una iglesia grande? Sí, pero no gorda, no hinchada. Con gente que no conocemos, con gente que no está comprometida con el Señor, que viene por las luces y por lo bonito que hacemos las cosas, sino personas comprometidas, discípulos, discípulas de Jesús, que vienen aquí y son discipulados aquí por ti. Por ti, no por mí o por otro, por ti, por nosotros. Y que conocen a Jesús y al ver nuestra vida, reconocen que somos discípulos de Jesús, como nos dice Juan. Son impactados, son transformados y echan raíces profundas porque tus raíces son profundas. Esta es la iglesia que está en el corazón del Señor, la iglesia de Cristo. Porque Cristo es la cabeza y la iglesia del Señor es una iglesia que crece, no para ser un número, sino para alcanzar esta ciudad, para ver vidas siendo salvadas, las puertas del infierno siendo rotas, y nosotros yendo allí y rescatando a lo que el mundo dice que es perdido, que es miserable, que es despreciable. Nosotros vamos, porque delante del Señor todos merecen la salvación. Todos necesitan la salvación que tú recibiste del Señor un día por gracia, porque otro te habló y el Señor quiere que tú también hagas lo mismo. Por último, la palabra, ese mismo, era Dios. ¿La anterior? Si no me haces spoiler. La palabra era Dios. Solamente reafirmando lo que ya venimos diciendo. Juan es claro. Y creo que quedó claro. El verbo, la palabra, es Dios. Que no te confundan, que no te engañen. Por ahí. No es un Dios, como algunos dicen. Un Dios más. No. El Jesús, el Cristo, es Dios. Así como el Dios Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No es una criatura creada. Jesús comparte plenamente la esencia divina y en Él se revela toda la mente y voluntad del Padre. Él trae la verdad final y la salvación real. Él es todo sí y amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el alfa y el omega. En Jesús Dios viene a reinar con amor humilde y justicia redentora. Su nacimiento nos recuerda que el reinado de Dios trae perdón, sanidad y paz. Príncipe de paz. Terminando. Si este es nuestro Rey, ¿dónde puedo practicar la justicia del Rey y el amor del Rey en mi vida? En tu vida. ¿Dónde? ¿Dónde? Quizás está claro. Quizás tendrás que pensar un poco. ¿Cómo puede nuestra familia en la fe, nuestra iglesia, seguir reflejando cada vez más este reinado de justicia redentora, de perdón, de misericordia en este mundo tan cruel, duro, desordenado, injusto? ¿Cómo? No esperes que 2 o 3 piensen. Pensemos todos, compartamos todos, imaginemos todos, soñemos todos
Cómo esta iglesia puede ser luz en diferentes lugares. Ahora sí, conclusión. Navidad es la prueba de que Dios no ha abandonado su creación. A pesar de tu pecado, de tu rebeldía, y la mía, claro, de tu injusticia o del propio dolor que te paraliza. A pesar del propio pecado, Dios no abandona su mundo. Él no nos rescata desde lejos, sino que entra en nuestra historia para transformarla desde dentro. Él podría haber dicho con su palabra, fuera la presencia del pecado. Y nos transformamos en robots y ya no hay justicia y ya no hay maldad. Pero Dios, en su amor, perfecto amor, no funciona así. Sino que en su perfecto amor, Dios decide transformarlo todo, sí, pero introduciéndose en el meollo del problema, encarnándose, viviendo en nuestro mundo, llevando nuestras injusticias en su vivir, siendo traicionado, siendo engañado, siendo humillado, sufriendo las propias circunstancias de esta vida tan mala que hemos construido. Lo sufre. El Dios que estaba en la eternidad decide someterse, achicarse a un cuerpo humano, dejar su gloria y hacerse ser humano, y siendo ser humano, hacerse siervo, esclavo del ser humano, lavar los pies del ser humano, como un esclavo hacía, y ser esclavo hasta lo sumo, hasta morir en una cruz, pudiendo evitar la cruz. Este Dios eterno, preexistente, el Hijo, viene y se somete a todo esto. ¿Por qué? La luz vino al mundo. Y el ser humano quiso deshacerse de esta luz. Esta propia vida de Jesús nos incomoda. Leemos sobre Jesús, aprendemos sobre Jesús, escuchamos sobre Él. Uf, pero esto no puedo ser yo. Uf, no. Perdón. Perdón para aquel. Amar a ese. No. Tantas circunstancias. Jesús viene a mostrarnos el verdadero camino. El verdadero amor. Y en la cruz, Dios derrama su vida. Esta vida preexistente, todo lo que Él es, Dios lo derrama todo, sin miedo a la muerte, sin pánico a la muerte, sino que da su vida, para que a través de ese sacrificio, de esa ofrenda que Él está dando, nosotros podamos agarrarnos a esa vida que está siendo derramada y traerla hacia nosotros, un regalo que Él nos da. Y su vida pasa a mí. Algunos lo llaman conversión. Aceptar a Jesús es reconocer delante de Él mi vieja vida, que no he vivido, que he vivido ignorando esta luz, que he vivido intentando opacar esta luz, dejándola debajo de la mesa para que no alumbre mucho. Pero brilla tanto que vuelvo a ella, porque no quiero estar en la oscuridad, no quiero vivir en tinieblas, engañado. Quiero vivir la vida para la que fui creado, con propósito, y saco esa luz de donde la intento esconder y dejo que ella sea la luz de mi vida. Y mientras conozca a Jesús, Él va siendo lámpara y lumbrera a mi camino. Él va siendo el gozo. La guardo en mi corazón, su palabra, y aprendo a no pecar. Aprendo a no desobedecer. Aprendo a tener una vida conforme al propósito por el que fui creado. Mientras, ella es la guía de mi vida. Ella se transforma en mi gozo. Todo lo que el Salmo 119 nos dice. Mi deleite.
está en la palabra del Señor, en guardar sus mandamientos, a Jesús en mi corazón. Entrega tu vida al Señor. Pídele perdón por dejar de lado esta luz. Y abraza lo que Jesús hizo por ti. Tomó toda tu desobediencia, tu indiferencia con Él, y la perdonó. Su sangre fue derramada, perdonando. Perdonando ese cordero que fue sacrificado, limpiándonos, dándonos un nuevo corazón. Pero Él no temía la muerte, ya que Él dio su vida para luego volver a tomarla, resucitando y venciendo. ¿En qué áreas de mi vida o de mi comunidad necesito que Dios entre y su luz alumbre las tinieblas de mi vida, los pecados domesticados de mi vida, que tengo ahí, que nadie conoce, que los tengo ahí escondiditos, que me satisfacen pasajeramente, que nadie se entera que están ahí? Si la luz entra, la luz alumbrará todo. Falta de perdón, quizás, que he dejado que el tiempo lo cure falsamente. El Señor, la luz del Señor quiere brillar y va a alumbrar toda la casa. Es tiempo de poner delante del Señor mi testarudez, mi carácter, soy de carácter y reviento con todo el mundo con mis palabras, mi falta de paciencia, de constancia. Señor, tú eres el Dios de la Navidad, tú eres el Dios de